24/7, en Twitter como @Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de... Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés e francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos... Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:47. Gracias por seguir con nosotros. Y seguimos con este tema que además ha sido importante sin lugar a dudas y que tiene que ver con esta constancia de situación fiscal que obviamente pues solicita la autoridad fiscal, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, y que ya el día de ayer platicábamos de alguna manera, grosso modo, de lo que podrían ser las alternativas, las soluciones. Ya hay una prórroga que también solicitaron los representantes de Coparmex para que pudieran tomarlo en consideración. Lo hicieron las autoridades federales para que a partir del próximo 1 de enero del 2023 se convierta ya en una obligación. Había largas filas aquí en Querétaro en el Servicio de Administración Tributaria. Este es un tema a nivel nacional. Algunos se iban a Celaya, buscaban algunas otras opciones en algunos otros estados, pero pues era un poquito, o ha sido un poquito complicado este tipo de situaciones. Para abundar en el tema, que además me parece importante, está aquí en esta mesa y le agradezco mucho, nos hace favor de platicar con la audiencia de Radar News, el presidente de la Asociación de Fiscalistas en el estado de Querétaro, el contador y abogado Carlos Mario Mejía. ¿Cómo está, contador, abogado? Buenos días. Hola, Aurelio, muy buenos días. Todavía el abogado me quedó un poquito corto, pero ahí vamos. Aurelio, la realidad es que esta situación de la constancia tenemos que platicarla en diferentes en partes, ¿no? Porque esto data de una reforma fiscal 2022, en donde vienen modificaciones al Código Fiscal de la Federación, específicamente el 29. A veces no me gusta ser tan técnico, pero para auditorio, claro, el auditorio vaya entendiendo en dónde está. Ahí se hace la modificación y lo que le piden es al receptor del comprobante. Vamos a verlo de esta manera. El empresario, el empleador, paga la nómina. Ajá. Entonces, al pagar la nómina, entrega un comprobante de nómina al trabajador. El trabajador, ahora que como es el receptor, tiene que señalar el régimen fiscal por el cual recibe el ingreso. Claro. Y ese es sueldos y salarios. Okay. Entonces, viene de una reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión, donde entonces le corresponde ahora a la administración, le hace en este sentido el SAT, regular este esquema, ¿no? Todos nos vimos en el tema del tiempo, la línea del tiempo, de que llegamos a mayo y empezamos apenas a solicitarla, ¿no? Y se volvió todo este caos. Sí, no tanto defendiendo a la autoridad, sino tratarla de entender. Se le vino encima esta reforma. También a nosotros como trabajadores se nos vino encima el que solicitáramos la constancia, pero por esta razón específica, por una modificación en la ley. Correcto. Entonces, digamos, es una reforma fiscal
que obviamente obedece a una serie de situaciones que se tienen que implementar desde el punto de vista sistémico de la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria. La pregunta es, esa modificación para esa reforma fiscal, sí o no, primera y segunda, contador. Bueno, y los ciudadanos, ¿no? De la misma manera, porque muchos, ayer lo comentábamos, teníamos una historia fiscal que no habíamos actualizado, que no habíamos revisado, que ni siquiera nos habíamos enterado de una serie de situaciones y que así vivimos y hemos vivido mucho tiempo, contador. A ver. Mira, te voy a explicar una situación que a veces no nos puede llegar a agradar mucho. El 98 de renta ha dicho toda la vida lo que te voy a decir, ¿sí? Desde que me acuerdo. En la casa de tu servidor, en mi biblioteca personal, la ley más añeja data del 99 y ya decía lo que te voy a comentar. El trabajador está obligado a entregarle los requisitos necesarios al empleador, al patrón, para que él lo inscriba. Y en el 99 de renta, en obligaciones de los patrones, el patrón está obligado a solicitar la información para hacer la inscripción. Por ende, ¿de quién es la obligación? Del patrón, claro. Siempre ha sido del patrón inscribir al trabajador. Claro. Pero el trabajador no se escapa de ello, siempre debió de haber estado seguro de que él era trabajador en el régimen de sueldos y salarios. De ahí viene toda esta historia. Claro. Realmente también lo que está haciendo las leyes en comunión con las autoridades, le hace el SAT, es que todos estemos en el régimen que nos corresponde. Claro. Es lo que busca. Claro. Tienes razón. No puedo también en ese sentido, en un afán de crítica constructiva, la autoridad no formalizó de manera correcta este esquema. No previó. Y a nosotros también, empleadores, trabajadores, pues se nos fue de las manos. Porque el tema no es solo la constancia, Aurelio. Sí. Imagínate que vas al SAT, consigues de alguna forma, como bien dices, ya hay una prórroga, esperemos que no estemos aquí sentados el 20 de diciembre, yo con todo gusto vengo a tu programa, oye, queremos otra prórroga, ¿no? Sí, claro. Porque ya se nos fueron casi 6 meses. Sí, claro, lo platicaba con Jorge Camacho, presidente de Coparmex el otro día, y me decía, han solicitado, no visa, requisitos para poder llegar a Europa para el año 2023. No es tan difícil, bueno, es más fácil eso que la constancia de situación fiscal. Probablemente, Aurelia, entonces... Pero imagínate, las cosas no paran ahí. Llega el trabajador, logra su constancia y resulta que está sin obligaciones fiscales o que está en otro régimen, arrendamiento, tiene otro domicilio. Tiene otro domicilio, tiene que regularizar su situación. Entonces hoy en día también son espacios que nos dan la oportunidad para hablarle sobre todo al trabajador. Necesitan ponerse al día en sus cuestiones fiscales personales. Pero sí era necesario y sí es urgente esta actualización, digamos, de estos datos. Lo que sucede es que, como te comento, son obligaciones que ya teníamos de antaño. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nos falta mucha cultura tributaria. Y entonces también los trabajadores deben entender que ellos tienen que estar en un régimen y sobre ese régimen tributan y que tienen ciertas obligaciones, ¿no? Ahora, el presidente López Obrador ha sido también claro, porque el tema de los outsourcing y desmantelar una serie de situaciones, o los grandes evasores también de impuestos que ponían información, como usted dice también, contador, era el patrón, ¿no? Quien se encargaba de hacer todos estos, de llenar todos estos requisitos. Del que llenaba el comprobante de nómina, del que presenta su información fiscal, de timbrar, entonces timbraban muchas veces lo que sea, ¿no? Encontramos ahorita en el pasado de abril mucha gente, tú entrabas a tu portal, ibas a presentar tu declaración anual y resulta que habías timbrado salarios que tú nunca recibiste. Hubo gente también que abusó en ese sentido. O sea, tenemos que entender esos esquemas y esto también de alguna manera es protección para todos. Claro que estar dentro del aro fiscal a veces es complicado, no nos gusta pagar impuestos, pero es una realidad que le tenemos que poner lo que nos toca. Es la parte más fea, recordando al maestro, que en paz descanse, Carlos García Lucero, que nos decía también, oye, esta es la parte más fea incluso de la administración pública, ¿no? Y la más importante porque tiene que ver con la recaudación de ingresos, de generación de presupuestos, con la asignación incluso hasta de responsabilidades que se tienen que hacer como ciudadano y que a nadie nos gusta. Por eso, en la forma de impuestos, pues a nadie nos parece. Y la autoridad tiene que recaudar, Aurelio, es su chamba, es su misión. Y puede o no gustarnos, ya la parte del no gustarnos no le podemos reclamar a la autoridad.
lo que habrá las instancias pertinentes. Ahora vamos a la realidad, contador. Estando ya aquí en Querétaro, uno va a la calle de Allende, de repente nos formamos en las filas, estás ahí en el solazo impresionante que de repente nos toca a muchos, y no faltaría, y ayer lo comentábamos también, no faltaría la posibilidad de que pudiéramos pensar en que se dispusieran 10, 15, 20, no sé, contadores o gente, funcionarios, que estuvieran disponiendo de todo ese tipo de situaciones para hacerlo en persona como se tiene que hacer. Yo a través de tus micrófonos le podríamos compartir a la autoridad que hay espacios, por ejemplo, en FECAPEP donde podemos ayudar, donde AFEC, donde me sumo a que puedan unirse el Colegio de Contadores de Querétaro, la Asociación de Finanzas de Querétaro, Colegio de Finanzas, donde podemos ayudar a las autoridades, ¿no? Sí. Y de esta manera aprovechar estos 7 meses, esta buena ventana de oportunidad que la autoridad nos dio. Pero a eso voy, no los aprovechan. Pues es que quisiéramos que nos dieran la oportunidad de acercarnos y ayudarles. Caray. Porque ese es el punto, ayudarles. Sí, porque a mí me tocó, yo ya fui, ya me formé, y lo que primero me encontré, y lo digo con todo respeto, ayer también lo comentábamos, es una señorita de una empresa de seguridad privada que es la que da la información, o a ver, ¿a qué viene usted? Pues vengo a tratar de sacar mi constancia. No, fórmese en la otra fila, porque allá le van a dar ahí están los requisitos allá atrás. Me falta como un poquito esa visión de servicio, ¿no? Como autocrítica. Como en una parte de autocrítica tiene razón, Aurelio, pero sí, también pedirle a la gente que se acerque a su contador de confianza, a su abogado de confianza, o a las asociaciones, que para eso estamos, para ayudar y señalarles exactamente el requisito, los tiempos, los momentos, a quién dirigirse, cómo dirigirse, y de nuestra parte, nuestras autoridades, que los podemos ayudar, que estamos en ese afán. Ayer platicamos con la contadora Olga Corchado, que es síndico, por cierto, del Servicio de Administración Tributaria. Ustedes en la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro cuentan de manera gratuita, por ejemplo, con esta asesoría, con esta posibilidad de poder ayudar, no sé si ayudar sea la palabra correcta, a las autoridades o a los ciudadanos que requieran un servicio de esta naturaleza. Claro, nosotros siempre en ese sentido podemos ayudar a las autoridades en cuanto a espacios, tiempos, cómo orientar a la gente. En cuanto a la gente, pueden acercarse, claro está que la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro te puede cobrar una cuota a los que accesan a la asociación por cierto tipo de eventos que tenemos y que tienen un costo. Uh-huh. Pero en este tipo de temáticas como la que estamos viviendo, claro que los podemos auxiliar de manera gratuita, en el sentido de ayudarles y orientarles cómo lo deben de hacer. Correcto. En el caso de que hubiera la duda. Y hay muchas dudas. ¿Quiénes están obligados a generar facturas? Que la factura 4.0 es también parte de las obligaciones, ¿no? Que es que esto viene ceñido a lo que estamos platicando, la constancia viene ese rubro, sí, okay. Porque cuando empecemos con la versión 4.0, que afortunadamente se fue hasta el 1 de enero del 23, pues entonces tú, cuando pongas el régimen fiscal del asalariado y no esté, pues no va a ser el timbrado el documento. No se podrá hacer. No se podrá hacer. ¿Y quién lo va a resolver? ¿El SAT? ¿El empleador o el trabajador? Imagínate la situación en la que te da el empleador, porque el empleador, al no poder timbrar, no puede deducir. Era también porque los empleadores estaban en desbandada mandando a la gente al SAT. Oye, contador, si no puede deducir, no puede pagar. Es que ese es otro tema, Aurelio, porque se va a meter el empleador en una cuestión laboral. Si el trabajador ya devengó su salario, está obligado a pagarle. O sea, no le puede negar tampoco su salario, como quiera que sea. No, porque también allá había temáticas al respecto en la Ley Federal de Trabajo, en la restricción temporal del pago al trabajador, o en la cortar la relación definitiva, y consideramos que no iba por ahí tampoco el tema, y a nadie le convenía, ni empleador ni trabajador, estar en esa situación. ¿Qué cosas tan... Pues miren, me están diciendo, oiga, para la actualización de domicilios no hay citas. Sencillamente no hay citas. Es que ese es el tema, Aurelio. Le pedimos a las autoridades, en un afán de cómo los podemos ayudar. ¿Qué hacemos? Me pregunto. Claro, es que cómo los podemos ayudar para que las diferentes asociaciones, otras agrupaciones que se unan a nosotros, podamos facilitarles el acceso a las autoridades para poder hacer esto. Mira, la verdad, en una crítica constructiva, Aurelio, sí, por favor, prácticamente ya todos estamos en la calle, ya no hay pandemia, aunque sí la hay, pero nuestras autoridades siguen en pandemia, ¿no? Qué interesante. Mire qué de preguntas se están generando. Estoy platicando con el contador Carlos Mario Mejía, él es presidente de la Asociación de Fiscalistas en el Estado de Querétaro. Tengo una duda, ¿todos estamos obligados a hacer ese trámite, aunque la empresa no me lo haya solicitado? Sí.
Sí, aunque la empresa se le haya pasado, no tenga asesoría o no esté orientada, él es trabajador, está obligado a tener su constancia porque algún día se la van a solicitar. Sí. Ahora, ¿el trámite lo tiene que hacer de manera personal? ¿No se puede hacer de manera virtual? Es de manera, hoy en día es de manera personal, física. a menos de que tengas tu contraseña, que es una clave de 8 dígitos, o tu firma electrónica para que lo hagas de manera virtual, cosa que muchos trabajadores no. Bueno, me dice el licenciado Iván Álvarez, ¿qué tengo que hacer si no tengo mi plantilla de trabajadores actualizada con los cambios de domicilio? ¿Qué hago? ¿No pago? Si tengo yo ese problema como empresario, como empleador, ¿qué debemos hacer? Mira, aquí hay una parte técnica en la que les mencionaba, dependiendo del tipo de empresa que seas, por ejemplo, las empresas del título 2, de personas morales, deducen al año. Entonces, por ahí se me ocurría señalar el hecho de que tienes todavía lo que resta del ejercicio para obtener las constancias. Es importante que se muevan en ese sentido, se apuren para obtenerlas. El empleador debe de tenerlas. Cortar la relación laboral no es lo sano. Y también te voy a mencionar por qué razón la autoridad consideró, aplazó, prorrogó el tiempo. Porque si no timbras, el sistema del SAT no capta la retención y por ende no le puede cobrar al empleador la retención del trabajador. Porque los memes estaban buenísimos, ¿no? Sí, pero estaban buenísimos, pero llegó un momento en que ya me daba coraje, ¿no? El país de memes también. Sí, pero que a veces desorientan. ¿Por qué le daba coraje? A ver, dígame por qué. Es que a veces desorientan, porque decía que el trabajador tendría que ir por la constancia para luego regresársele al mismo SAT, y eso no es cierto, eso era una mentira. No funcionó de esa manera. ¿Cómo es? Lo que es el trabajador va por su constancia, verifica que está en el régimen de sueldos de salarios o no está para inscribirse en él, se le entrega al patrón porque el empleador tiene que constatar que efectivamente está en el régimen de sueldos y salarios. Por consiguiente, hay una pequeña diferencia entre el meme, que sí los entendí, me divirtieron muchísimo, pero de repente sí me preocupé. ¿Por qué? Claro. Porque el trabajador entonces, en desbandada, todos criticaban en automático a la autoridad. No era tanto en ese sentido, ¿no? Correcto. Pregunta a un contribuyente que esté dado de alta en el régimen de persona física con actividades empresariales y lo contratan, ¿deberá cambiar su régimen? No, si ya lo contratan, si está inscrito en ese régimen, a él lo contratan para hacer esa actividad, cuando yo lo contrate, le vaya a hacer su pago, entonces él tendrá que señalar el régimen fiscal que le corresponde. Y ya está en ese régimen. A menos de que él cambiara, vamos a suponer que tenga actividad empresarial y también quisiera estar en sueldos y salarios porque lo contrata una empresa. Ahí sí, puede quedarse en el régimen de actividad empresarial y aperturar adicionalmente su régimen de sueldos y salarios. Ok, parece eso que solamente entienden los contadores, ¿verdad? Y los fiscalistas expertos, eruditos en la materia, pero Juan Pueblo, estamos medio complicados, contador. ¿Qué va a pasar? Te pongo otro ejemplo más sencillo entonces, Aurelio. Por favor. Vamos a suponer que tú eres asalariado, arrendador, porque tienes un bien inmueble que rentas, y también tienes actividad empresarial, y eres socio de una empresa y tienes dividendos. En tu constancia tú vas a tener esos 4 regímenes. Entonces viene Mario Mejía y te contrata y te va a pagar tu nómina. Hágame la buena. Claro, con todo gusto, Aurelio. Lo que va a suceder es que necesito tu constancia para saber si estás en el régimen de sueldos y salarios y timbrarte en ese régimen. Y tus otros regímenes también. Timbran en cada uno de los otros 3 para que sean los 4 correspondientes. Esa es la mecánica que busca la autoridad, que busca la reforma y que la autoridad tiene que cumplir. Correcto. Bueno, acá me están diciendo, ya saben, ¿no? El toro y el torero, ¿no? Dice, a ver, soy el señor Luis, se supone que el patrón a la hora de contratar deben pedir estos papeles, estos datos, indicarles a dónde tienen que ir también a solicitarlo, pero si los mismos patrones evaden muchas veces también esta responsabilidad de registrarlos debidamente, porque muchos patrones también, por ejemplo, los han registrado a los trabajadores con salarios menores, y esto se vive en talleres, tiendas, en muchos lugares, incluso hasta en sindicatos. No puedo negar la realidad, Aurelio. Por supuesto que esto es lo que vivimos todos los días y seguramente todos conocemos a alguien que le pagan de manera indebida su sueldo, ¿no? No correcta. Entonces, este tipo de regulaciones de alguna manera es lo que van a dar a sacar a la luz.
y entonces aquel que quiera deducir tendrá que tener registrado a su trabajador de manera correcta. Okay. Muchas empresas también lo que no hacen es solicitar los documentos para registrarla al trabajador de la manera adecuada. A ver, licenciado Iván, si me puedes especificar un poquito más, me dice si no tengo una situación, por lo menos, que hay empresas que también se han constituido, que la parte de la persona moral, ¿no? Que se han constituido, bueno, ya tenemos que irnos, ¿verdad, Lucía? Que se han constituido y luego ponen una nómina de 10, 15, 20 y son fantasmas. Es que en ese tenor ya no se podría con estas modificaciones. Okay. Porque tendrías que tener realmente a la gente a la cual le vas a pagar ese sueldo. Hay unas por otras, en lo que hemos platicado, si lo vemos en un contexto ya muy rápido, sí. Hay cosas positivas de estas modificaciones, sí. Que las autoridades lo que buscan es cerrar un círculo de tener regulados patrones y trabajadores. Son las 8:04, finalmente se puso bueno con el contador Carlos Mario Mejía, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. ¿Qué pasa si yo como trabajador no recibo, ahora sí que no recibo un recibo de nómina? Y recibo un recibo, yo trabajo en una empresa X y me dan un recibo de nómina de una empresa Y. ¿Eso es legal? ¿Eso se vale? Y me preguntan, ¿qué pasa si no recibo mi comprobante de mi sueldo, donde también se especifica, no se tendría que especificar ahí a qué categoría pertenece? Existen mecánicas a través del portal de la autoridad donde tú puedes denunciar a esa persona, hablo en general, que no te entrega un comprobante, sí. Porque le puede pasar al trabajador como le puede pasar a alguien que comúnmente va en la calle o adquiere un bien o servicio. Sí. Pero en el tema de trabajadores puede hacer esa denuncia a través de los esquemas que establece el SAT. Ahora bien, si le entra un tema que es fiscal y laboral, laboralmente le está pagando su sueldo. Fiscalmente esa persona, ese empleador que no le dio el comprobante, en teoría no podría deducir. Habría que ver en qué esquema está o qué andan haciendo. Sí, claro. Pero el trabajador puede hacer la denuncia. Ahora me dicen también, ya ves, desde la perspectiva laboral, en caso también de que haya un despido injustificado, ¿a quién demandamos? ¿A la empresa A o a la empresa B? ¿A las dos? A las dos. Ya sabrá la Secretaría de Trabajo hacia dónde guiará su investigación. A los dos. Que si nos puede precisar entonces, ¿debo cambiar la persona física con actividad empresarial y lo contrario, cambiar su régimen? No, ya está en el régimen que le corresponde, a menos de que vaya a aperturar alguno más. Contador, muchas gracias por estar con nosotros. A tus órdenes, Aurelio, es un placer. Gracias, un gusto estar aquí con a ver ustedes. si nos seguimos viendo, ¿no? Estos son temas importantes, es cultura tributaria. Tributaria que debemos desarrollar. Con todo gusto, yo a tus órdenes cuando nos invites. Gracias, para platicar con tu auditorio, y espero que a la gente le haya quedado claro y seguirlos ayudando. ¿Hay algún número telefónico, alguna página? ¿La gente tiene alguna duda? ¿Los puede consultar? Nos pueden contactar a través de la página AFEC, AFEQ, Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, .org.mx. Y ahí, oye, no tengo esta duda, ¿ahí se aclaran? Ahí nos pueden hacer los medios de contacto, y nos podrán buscar para atender sus dudas. Queremos todo y gratis, ¿verdad, contador? Los ayudamos en lo más que podamos, Aurelio, con todo gusto. Gracias, contador. A sus órdenes. Gracias, un gusto del contador Carlos Mario Mejía, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Al contrario, son ya las 8:07 a.m, hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante en el 442-592-1075, aquí en Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa, regreso para platicar con el senador Damián Cepeda en este espacio de noticias. Pausa y volvemos. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés y francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto